Bueno, gente, ahí está, vea, el propio hijo del guerrillero asesino anuncia y dice que tiene pruebas que Gustavo Petro sí sabía de ingresos de dineros de narcotraficantes. Se le cae, gente, al guerrillero asesino su plan criminal de siempre engañar al pueblo colombiano, de siempre engañar a sus lagartos, a sus mamertos petristas. Hoy se confirma que el guerrillero siempre ha estado aliado con narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, violadores, asesinos, secuestradores. Recordarán ustedes que el guerrillero ha apoyado al grupo terrorista del ELN y de las FARC, que estos criminales asesinen al pueblo colombiano. Hoy se confirma, hoy sale, gente, el propio hijo, no es ningún montaje, es su propio hijo quien está cantando la verdad sobre este asesino criminal. Recordarán ustedes que fue el mismo guerrillero asesino quien ordenó a la fiscalía investigar a su propio hijo. O sea, tiene que ser una persona muy mala, dañado y que no quiere a nadie para pedirle, gente, a la fiscalía procesar a su propio hijo. Usted por su hijo hace lo que sea, así usted sepa que su hijo es culpable, es lo que sea, usted ama a su hijo. El guerrillero salió y pidió a la fiscalía procesar a su propio hijo. Ahora su hijo le está respondiendo a este asesino criminal. Hoy se prueban las alianzas del guerrillero asesino con narcotraficantes. Este es el explosivo audio. Nicolás Petro dijo que podía probar que su papá sabía de dinero no reportado, fuentes de fiscalía. Nicolás Petro dijo que podía probar que su papá sabía de dinero no reportado, fuentes de fiscalía. Fuentes de la fiscalía le revelaron a Noticias Caracol detalles del interrogatorio que Nicolás Petro rindió antes de la audiencia de este jueves. Supuestamente, se mostró dispuesto a aportar pruebas para esclarecer el ingreso de plata a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Noticias Caracol logró obtener, de fuentes de la Fiscalía General de la Nación, detalles del interrogatorio que Nicolás Petro rindió durante 12 horas en la jornada del pasado miércoles, 2 de agosto de 2023, previa a la audiencia de este jueves. Caso Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. Esta es la línea de tiempo presentada por la Fiscalía. Según esas fuentes, Nicolás Petro se mostró dispuesto a entregar pruebas para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y el lugar respecto a la presunta entrada de recursos ilícitos a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Y eso salpicaría a un número indeterminado de personas, incluido el propio presidente de la República. En ese interrogatorio, Nicolás Petro Burgos dijo que tenía como probar que el mandatario tenía conocimiento del ingreso de esos recursos no reportados a la campaña. Además, en esa extensa diligencia, Nicolás Petro habló en concreto y entregó detalles sobre la relación de su padre con el poderoso empresario de la costa caribe Euclides Torres. El hijo mayor del jefe de Estado les reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de recursos para la campaña y que, además, fue uno de sus principales aportantes, sin que esos ingresos fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral. Las fuentes de la Fiscalía le contaron a Noticias Caracol que el soporte de todas estas afirmaciones serán las pruebas que Nicolás Petro entregue a la justicia. Si las entrega y demuestra la gravedad de sus afirmaciones, podría pensarse, dicen las fuentes, en un principio de oportunidad que implicaría beneficios procesales e incluso su libertad. Nicolás Petro dice que a campaña del papá habría ingresado dinero no reportado debidamente. Fiscalía. Las mismas fuentes le confirmaron a Noticias Caracol que, en las últimas horas, el presidente de la República intentó visitar en el búnker de la Fiscalía a su hijo Nicolás Petro y este se negó a recibirlo. Las fuentes de la Fiscalía
concluyeron que toda esta información ya hace parte de lo que llaman una matriz de colaboración con la justicia. Si se surte la entrega de pruebas prometidas por Nicolás Petro, dicen las fuentes consultadas por Noticias Caracol, en unos 15 días, se estaría afirmando el principio de oportunidad y la Fiscalía compulsaría copias de estas pruebas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Además, las fuentes advirtieron que, en la medida en que se avance en esta línea de investigación, se ordenarían nuevas órdenes de captura y otras imputaciones. Nicolás Petro admitió recepción de dineros del hombre Marlboro y el hijo de Turco El Saca, Fiscalía. Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Nicolás Petro le dijo a la Fiscalía que la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, sí recibió dineros irregulares. En su matriz de colaboración, el diputado del Atlántico no solo anunció sobre quienes hablará, sino que entregó las primeras pruebas. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, le aseguró a la Fiscalía que la campaña presidencial de su papá sí recibió dineros irregulares. El testimonio, acompañado de pruebas, es parte de la colaboración que anunció el diputado del Atlántico. Asimismo, entre las personas que Nicolás Petro va a denunciar, se encuentra la primera dama, Verónica Alcocer. Nicolás Petro: quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino. Fiscalía revelará nuevas pruebas contra Nicolás Petro en audiencia de medida de aseguramiento. En la tarde de este jueves 3 de agosto, se reanudó la audiencia contra Nicolás Petro y Day Vázquez. Como ingrediente extraordinario, la Fiscalía General revelará nueva información en el marco de la colaboración del diputado del Atlántico con la justicia. Igualmente, se tiene programado que el fiscal delegado ante el tribunal, Mario Burgos, le solicite al juez 74 de control de garantías de Bogotá que emita medidas de aseguramiento en contra de los dos procesados. En el caso de Nicolás Petro, se podría alegar una detención domiciliaria, mientras que en el caso de Day Vázquez, no sería privativa de la libertad. En la extensa audiencia que se celebró el pasado martes, el delegado del ente investigador le imputó a Nicolás Petro los delitos de lavado de activos coautor y enriquecimiento ilícito de servidor público autor. Por su parte, a Day Vázquez la vinculó con los cargos de lavado de activos coautora y violación de datos personales autora. Tras la pregunta de rigor del juez 74 de control de garantías, los dos procesados se declararon inocentes. Entretanto, el pasado miércoles, se registró la renuncia del abogado Juan Trujillo, quien venía fungiendo como abogado auxiliar de Nicolás Petro. En un breve comunicado, argumentó que su dimisión a la representación jurídica se dio por diferencia de criterios. Diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso, sostuvo. En la comunicación, aseguró que le desea los mejores éxitos a Nicolás Petro y a su defensa, que ahora quedará en manos de David Telequi, el mismo que anunció la colaboración del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Nicolás Petro ya prendió el ventilador. Luego de la reveladora declaración de Nicolás Petro, en el sentido de colaborar con la justicia, la Fiscalía le anticipó a la Judicatura que es necesario garantizar la seguridad de todas las partes en el proceso. La última palabra sobre la solicitud de medida de aseguramiento, tanto para él como para su expareja Day Vázquez, se dictará este jueves. Según se ha planteado, ambos podrían recibir el beneficio de detención domiciliaria o hasta la posibilidad de defenderse en libertad. Esto por la decisión que tomaron de colaborar con la justicia. El fiscal Mario Burgos, a cargo del caso, aseguró que es necesario ampliar el esquema de protección para Nicolás Petro, de quien era su compañera sentimental, Day Vázquez, y los equipos de defensa.
Bajo ese preámbulo y lo mismo la bancada defensiva, aquí hay una situación, en especial, también su señoría, después de esta manifestación libre, consciente y voluntaria del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y de la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, que de una otra forma refiere que estas conductas se han cometido, pero que quieren revelar nuevos hechos de corrupción nacional, advirtió el fiscal en la audiencia del martes. Contexto: Nicolás Petro se negó a recibir a su papá, el presidente Gustavo Petro, en el búnker de la Fiscalía, donde permanece detenido. Luego de negar los cargos que imputó la Fiscalía, Nicolás Petro y su defensa se acercaron al fiscal Burgos para señalar que estaban interesados en iniciar un proceso de colaboración con la justicia, entregando información importante sobre más hechos de corrupción y más personas que estarían vinculadas. Esta colaboración fue confirmada y puesta sobre la mesa por el mismo abogado de Nicolás Petro, David Telequi, quien afirmó: mi defendido ha decidido iniciar un proceso de colaboración con la Administración de Justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y el involucramiento de otras personas que no son conocidos por el ente instructor. En ese camino ayudaremos a la Administración de Justicia. Luego vino la sentencia del mismo Nicolás Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino. Contexto: en medio del llanto, Nicolás Petro sorprende y anuncia colaboración con la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino.